Aleluya. Con mucho gozo en el Señor. El oído del creyente está atento, es en el Espíritu. Aleluya. Y el Señor va a derramar algo que en el libro de los Hechos se llama abundancia de palabras. Escuche bien, abundancia de palabras. Aleluya. El Evangelio según San Mateo, vamos allí. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Tenemos en esa sección algunas parábolas. Y este capítulo pertenece a un bloque amplio de enseñanza. Varios bloques contiene este Evangelio de Mateo. Usted lo puede notar si las palabras de Cristo están en rojo. Vamos a posicionarnos en el verso 14. Dice el verso 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, quiero destacar o comenzar a indicar que es en este momento el Señor hablando, hace la presentación de su reino, del Señor del reino y de los siervos. Son personas. Esto es aquí en la tierra, en el terreno de los seres humanos. Noten en qué momento vamos a saber cuántos son los siervos. Vamos a llegar al punto de ver sus diferencias. Sigo leyendo. A uno le dio 5,000 monedas de plata. Ven, aquí comenzamos uno por uno. Trate de hacer en su cuaderno de apuntes la figura de una persona, la figura de un monito. Pase aquí. Aquí tenemos su mesa. Entonces, al primero puede ponerle siervo A o siervo 1 o el primero. Le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. Este verso es expositivo. Ya nos habla en lo particular del primero, del segundo, del tercero. Y vean la relación de monedas dadas o entregadas, que en el verso anterior se les llama bienes o hacienda, o según la versión talentos, talentos de plata o de oro eran medidas o medidos por el peso de estos, eran unidades de medida. También significan riqueza. Nos vamos a prestar atención a estas tres figuras. Y aquí es donde debemos oír el mensaje que emana de la palabra y que el Espíritu Santo está diciéndonos hoy a la iglesia. Antes de continuar leyendo, quiero comentar palabras
que en estos tiempos se escuchan aún en reuniones de ministros, creyentes, aún en lugares públicos, por ejemplo, los restaurantes, etcétera. Y yo he sido testigo de estas palabras cuando han sido habladas por gente conocida aquí en el campo de la política. Me refiero a frases como todos somos iguales. Todos somos iguales. Y luego lo aplican de esta manera. Dicen, aquí, y ese fue el caso de un restaurante muy conocido en la ciudad, donde el dueño estaba allí y él dijo, aquí todos somos iguales. Y la gente allí estaba. Luego estuve en una reunión donde había ministros de la palabra y un personaje tomó el micrófono y trató de hablarle bonito y bien a los ministros y manejó un lenguaje así de que todos somos esto, todos somos aquello, y tiene un tinte político, tiene un tinte religioso porque estábamos allí ministros de la palabra. Tengan mucho cuidado con esas frases que pertenecen a una falsa transformación. Pertenecen a un lenguaje, aunque ya tenga etiqueta o denominación, etcétera. Pero hoy, la iglesia va a ser enseñada, educada, formada y fundada en la palabra del Señor para que tengamos astucia, no ser llevados por cualquier viento de doctrina, aunque sea un mensaje de Dios en la boca de un impío, etc. Vean lo siguiente. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000. Son cantidades distintas, ¿de acuerdo? Cantidades diferentes. Cada cantidad estuvo de acuerdo a la capacidad de manejo, de administración, a la capacidad de hacer negocios, a las habilidades propias conocidas por el Señor del reino de ellos, o el Señor los conocía. Luego el Señor se marchó. Ahora, esta situación en donde el Señor identifica a los siervos por sus capacidades y con toda claridad nos dice que ninguno de los tres es igual. Ninguno de los tres es igual. Tener 5,000 monedas no es igual a tener 2,000. Tener 2,000 no es igual el caso a tener 1,000. ¿De dónde sacamos que son iguales? No hay igualdad. Entonces, el reino de Dios tiene lo que se llama la visión correcta de la humanidad. Y la visión correcta, la óptica correcta de los seres humanos, y sabe distinguir las capacidades propias. Nadie puede corregir al reino de Dios porque nunca se equivoca y nunca está equivocado. Nadie. El reino de Dios es de Dios y viene de Dios, y el Señor lo está proclamando en la tierra. El reino de Dios es proclamado y está dicho así en el Evangelio, que son las buenas noticias del reino. Lo que hizo el ser humano es generar una ideología
e inclusive legislar, e inclusive manejar ciertos términos que son recientes, que usted los entiende y los conoce. Entonces, ¿por qué salta mi espíritu cuando estoy en una reunión y que alguien agarra el micrófono y me quiere dar bibliazos? Imagínense. Y me quiere decir, hablándome con un lenguaje de inclusión, igualdad, de esto y aquello. Por respeto no me salgo, pero a mis compañeros les digo, cierren sus oídos porque esto es basura. Entonces la iglesia tiene que estar fundada, formada, y tiene que tener un oído limpio, saludable, un oído atento a la palabra del reino. Ninguno de los tres siervos es igual en ningún aspecto de comparación. Ni siquiera para el Señor del reino, ninguno es igual que el otro. Entonces, los seres humanos tenemos nuestras diferencias, ¿es correcto eso? Somos diversos, ¿es correcto eso? Somos libres, ¿es correcto eso? Y somos diferentes. Trato de manejar términos que son de la misma familia, diferentes, diversos, distintos, libres, etc. Pero vean lo que hace el Señor en esta parábola. Vean lo que el Señor persigue en esta parábola. Entonces voy a continuar leyendo. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Allí hay ganancias. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero que subraye la palabra fiel. Esa palabra fiel es un concepto en el contexto de negocios, de confianza, de fe, y es en su contexto, repito, es de negocios. Luego dice: entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido las 2,000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vean estas palabras, versículo 26. Su señor le respondió: siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. Vean esto. Finalmente el Señor, con sus palabras, en cada entrevista con las palabras, nos deja ver a lo que Él llegó.
y lo que él buscaba. Si queremos entonces un sentido de igualdad, donde encontremos a dos seres humanos iguales, esto toma un proceso de fe. Finalmente, después de un tiempo, al regreso del Señor, posterior a la entrevista del primero, del segundo y del tercero, el Señor encontró a dos siervos que son iguales ¿en qué? Y es cuando el ser igual que alguien es lo que se desea. Por fin, el Señor encontró que dos son fieles en todo, en lo poco, y serán en lo mucho. Allí sí, pero vean el proceso. Allí sí el Señor sabe que hay dos siervos administradores de lo ajeno que son fieles en lo poco. ¿Ven? Entonces, uno tiene que estar bien centrado en la palabra, bien fundado y balanceado. Que no nos vengan a decir como primer tema que somos iguales. ¿En qué? ¿En qué somos iguales? Si para encontrar de esos siervos de ese Señor del reino, si para Él haber encontrado a dos siervos que son iguales, Él tuvo que darles elementos para que hicieran negocios y probar la fe de ellos. Una vez que pasó un largo tiempo y el Señor regresó de su largo viaje, entonces entrevistó al primero y el primero le dio las ganancias y el capital inicial. Y allí, con el primero, le dijo una palabra: eres fiel. Luego vino el segundo. Este también le trajo el capital inicial de las 2,000 monedas y otras 2,000. Y vean lo siguiente, el Señor le dijo: eres fiel. En ese momento hay dos personas iguales. ¿En qué? En fidelidad. A ver, lo están viendo, esto es un tesoro, lo están viendo. Que no les jueguen a tole con el dedo. No deben de ser ustedes novatos, ni en la política, ni en nada, ni en los negocios. Escuchen bien el lenguaje, porque esto es masivo, lo que está sucediendo en el territorio. Lo primero es que no somos iguales, punto. Inclusive aquí no somos iguales. Pero el reino de Dios sí persigue descubrir quiénes son iguales en algo. ¿Ven? ¿Quiénes son iguales en algo? Para encontrar entonces 2 fieles, 3 fieles, 5 fieles. ¿Ven? ¿Se está grabando, Prisi? ¿Sí? No hay 2 pastores iguales. No hay 2 ovejas iguales. No hay 2 iglesias iguales. Porque la diversidad es el campo en donde el reino de Dios viene, nos prueba y nos dice: finalmente tú y tú son los fieles. Finalmente tú y tú son los dadores alegres.
Finalmente usted y usted son, etcétera. ¿Ven? Una vez que el Señor del reino manifestó públicamente que los dos primeros son los fieles, los demás no lo son, punto. Aleluya. Oye, y trate de meter esa falsa doctrina de que somos iguales. ¿En qué? Finalmente, el tercer siervo, al ser entrevistado y oyó el juicio y la opinión sensata del Señor, le dijo, ¿sabes qué? Tú eres miedoso, malo, y eres alguien que quebranta la confianza depositada en ti. Señor, ¿pero qué no somos iguales? ¿De dónde? Ni de las huellas dactilares. ¿De dónde me sacas esa propaganda de la falsa transformación? ¿Dónde me sacas eso? Y entonces, ven, inclusive el Señor mismo, para encontrar a dos personas que Él quiere saber de que son fieles, tienen que pasar por un proceso. Incluye tiempo, incluye valores, incluye producir, incluye negocios, incluye márgenes de ganancia. Los márgenes de ganancia puede usted considerarlos como márgenes de confianza. ¿Saben por qué? Porque es la confianza de que no robé, gané, que es otra cosa diferente, ¿de acuerdo? Zaqueo robaba, extorsionaba. Pero hay otros hombres ricos que son ricos porque saben hacer negocios como los dos primeros, sin oprimir al pobre, sin extorsionar a los ricos y sin robar. Entonces, este es el evangelio del reino puro. No reciba fuera de aquí algo adulterado o algo viciado. Usted va a escuchar a muchos políticos, usted va a escuchar bastante mensaje, y en cuanto escuchen que todos somos iguales, cómase la carne asada que le dieron o la despensa y sígale. Porque saben una cosa, este lenguaje es tóxico, este es como un roedor que quiere entrar. Vean la reacción del Señor en el versículo 28. Así que quítenle esas 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000. ¿Saben? Los dos primeros son iguales ¿en qué? En confianza, fidelidad respondida, donde están aprobados en fidelidad. Repita esa frase conmigo, aprobados en fidelidad. Entonces, vean el panorama de esta parábola. El Señor finalmente llegó a encontrar quiénes son los fieles. Y Él manejó en ambos casos, los dos primeros, una palabra o una frase muy importante. Les dijo o les decía, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Vean el tercer siervo. 26. Su señor le respondió, siervo malo y negligente. Vean este panorama de hoy en día. De pronto vamos a estar rodeados de personas, porque
vamos a estar en algún grupo, reunión, etc. ¿Cómo nos damos cuenta si a la persona que tenemos a un lado es negligente? Pero ¿en qué es negligente? Y entonces allí vienen las diferencias. Se da el caso que en lo que yo soy fiel, la otra persona es negligente. Pero ¿cómo lo sabemos? Pero quien está al frente nos está diciendo que todos somos iguales. ¿De dónde? ¿Ven? Tengan mucho cuidado. Entonces, usted debe saber que las diferencias o lo que nos hace únicos, eso es el plano general de los seres humanos. Lo difícil, lo meticuloso, lo que requiere el señorío de Cristo y los intereses del reino que el reino mismo persigue, ¿qué es? ¿Cómo encontrar a dos iguales en esto? Aleluya. Y entonces sí toma forma ese concepto de igualdad. ¿Cómo encontrar a dos que sean iguales en esto? Está difícil, es algo muy complejo y toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Toma tiempo. Inclusive al reino de Dios le toma tiempo. No es algo del chispazo. Entonces pudo el Señor descubrir y por ello denominó o dio una opinión de juicio y dijo: eres malo, eres negligente y eres un miedoso y por tus propias palabras te juzgo. ¿Y saben una cosa? El Señor le quitó el dinero que le había dado y se lo dio al que tenía 10,000 monedas. Vamos en ese verso, el 26, a un compare, por favor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eres un empleado malo y perezoso. ¿Pero por qué? Dice el empleado malo y perezoso. ¿Por qué? ¿Porque llegué tarde hoy o con un retardo o porque llegué con ojeras a trabajar? Esa es una muy buena pregunta y sacamos esa tarjeta, ese as bajo la manga, porque queremos decirle al Señor: no, fue algo de causa de fuerza mayor. Amados hermanos, la parábola es estridente, es algo que ya hizo su dictamen. Ese siervo es malo y negligente porque no es como los dos primeros. A ver, ¿pudieron ver ese compare que les di? No puedes salir de la entrevista esa y llegar con la gente de afuera y decirles: pues sabe, me dijeron que soy malo y negligente y miedoso. Sabe, se ve que no me conocen allí. Oye, te dijeron que eres malo, negligente y miedoso porque no eres como los dos primeros. Qué comparación tan correcta. ¿Ven? Así que eso no es un asunto de que Dios nomás lo sabe, la gente lo sabe. ¿Ven cómo le estamos sacando la sabiduría a estas parábolas? Por ello yo les digo a mis hermanos que me están escuchando a distancia: cuando enseñe sobre las parábolas del reino, vénganse, aquí los quiero. Porque son cosas profundas, porque son las parábolas que nos hablan el lenguaje
de que en qué momento las diferencias son un origen, pero la igualdad es una selección de. ¿Cómo sabemos quién es un fiel en los negocios? Pastor, pues el que va a ser fiel es el que está desempleado. ¿No ve que él es el que necesita el trabajo? No es así. No es así, eso es lo tradicional. Entonces, compárelo. Porque el que es miedoso no sabe por qué lo es. Y el que es fiel no sabe por qué lo es. No, no se puede vivir así. Por eso, el que fue miedoso, malo y negligente, le tienen que decir: quiero que veas a dónde van a ir las monedas que yo te di. Quítenselas y dénselas al que tiene 10,000 monedas. Y ahí está el otro viendo hacia dónde se va el dinero. Ese es un lenguaje comunicado a través de una quita de lo que tiene. Y allí el dinero habló. Es decir, tercer siervo, tú eres malo, negligente y miedoso porque no eres como el primero. Eso es impactante. ¿Ven? Entonces, ellos pueden argumentar que en un origen, en una fecha, años atrás, todos éramos iguales. ¿Cuándo han sido iguales? Pero sí ocurre la igualdad por selección. Encuéntreme a 2 dadores alegres aquí en esta casa, 2 siervos fieles, 2 administradores fieles, 2 esto, 2 aquello. Una palabra que sigue a la fidelidad es la palabra gozo. Gozo. El gozo es una característica de un buen espíritu. Hay gente que tiene conocimiento pero no tiene gozo. El gozo es muy importante. El gozo es el ánimo del espíritu. Entonces, quiero que vean cómo en el verso 27 dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Ahí hay un reclamo. Presten atención a eso, hermanitas amadas. Hay veces que se te hace ese reclamo, en el caso de personas bien preparadas académicamente, por lo mucho que saben. Y aunque estén saturadas de conocimiento y de información actualizada del medio, de un campo en específico, no tienen ese gozo. ¿Saben? ¿Quieren ustedes tener frescas sus ideas? Tengan gozo. El gozo es un disparador de ideas. Hablen en otras lenguas continuamente. Andrea, Azucena, Elvira, hablen en lenguas continuamente. El gozo que produce, que da y es del Espíritu, es un disparador de ideas. Zum, 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 zum. ¿Ven? El conocimiento es muy pesado. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo dosificas? ¿Cómo lo pones en la lengua? ¿Cómo lo impartes? ¿Cómo disciernes? ¿Quién es tu auditorio, oyente? Sé tanto que no hallo cómo empezar. Ay, ¿cómo? Pero cuando hay gozo, tienes el disparador
para trabajar una idea y luego otra. Y entonces se va escuchando la caja registradora, trin, 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 hasta que llegas a las 2,000 monedas, 5,000 monedas, etcétera. Amén. Den un gran aplauso al Señor. Aleluya. Extienda sus manos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ven. Vean si el Señor no solo es Señor del reino, sino Señor del gozo, porque le dijo al tercer siervo en el verso 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Saben una cosa? Tenemos que conocer al Señor por sus ideas. Si esa es una idea que tenía el Señor y ese tercer siervo no la tenía, entonces se le reclama al tercer siervo y le dice el Señor, y lo parafraseo, esa idea tú sabes que yo la uso, yo la tengo y no la vi en ti. ¿Por qué no la trabajaste? Conozcamos las ideas de negocios del Señor que Él tiene en su reino en la tierra. Porque cuando hay un reclamo hacia tu persona, hacia ti, tiene esta estructura. ¿Por qué no se te ocurrió hacer esto con? Es incorrecto que la excusa común de un creyente de esta ciudad de Puerto Vallarta sea, pastor, ocupo liberación. Eso es una desfachatez. Para que ya lo dejen de estar reclamándole. Ay, ocupo liberación, siento esto. No. Usted va a escuchar todo el sermón y toda la palabra. Amado tercer siervo, ¿por qué no se te ocurrió? ¿Por qué no se te ocurrió? ¿Por qué no se te ocurrió? Tenemos el derecho de conocer las ideas del reino. Jeremías nos dijo, yo sé los planes, ahí están las ideas en los planes, yo sé los planes que tengo para ustedes. Hay dos clases de planes, los del Señor y los que no son del Señor. Los del Señor se llaman buenos planes, son de esperanza y son de bien. Entonces, conozcamos esas ideas planeadas o planificadas. ¿Por qué no llevaste el dinero al banco? Sabe, dicen los chiquillos. ¿Sabe? ¿Cómo que sabe? ¿Cómo que sabe? ¿Cuál es entonces, maestra Patti, allí el eje central? Anita, ¿cuál es el eje central? Hermanita Daisy, ¿cuál es el eje central? Vean cómo trazamos la palabra. El eje central, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Pongan en sus notas, ¿por qué yo? ¿Cómo que por qué yo? ¿Por qué al banco? Vean cómo estoy derivando o obteniendo dos cuestiones que las presento. ¿Por qué yo y por qué al banco? El miedo de ese tercer siervo, el miedo que tuvo ese tercer siervo es precisamente lo que el miedo hace contra las ideas
contra las ideas buenas. Totalmente descalificado. Así al volver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Amén. Aleluya. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. Entonces vean los dos verbos y son acciones del reino. Dar y quitar. Acciones del reino soberanas. Pero no es un asunto se le ocurrió, se le acaba de ocurrir a Dios quitarte esto. No es así. Tampoco es se le acaba de ocurrir a Dios darte esto. No es así. Son acciones soberanas del reino de Dios en la tierra. Pero estas acciones son predecibles. Eso, asiéntenlo bien. Predecibles. Es predecible saber a quién le van a quitar lo que tiene. Se puede predecir. Y a quién le van a dar más. Se puede predecir. ¿Sabías eso? ¡Wow! ¡Aleluya! Oye, mira, fulano, fulanita, mira. Está bien que sean tus vecinos, pero a ellos les será quitado lo que tienen. ¡Ay, pastor! ¿Es profeta? No, soy pastor. Pero es que está en la palabra. Es que ese es el valor profético de las palabras del reino, de las parábolas del reino. ¿Y por qué? La pregunta de los presentes. ¿Y por qué le dieron más al que ya tenía mucho en mayor medida que los demás? Ya ven esa política de Robin Hood, ¿verdad? ¿Y por qué le dieron al que tenía 10,000, le dieron un extra de 1,000? ¿Por qué? Porque se las quitaron al otro. Pero bueno, es que tienes que tener varios porqués. ¿Por qué se las quitaron y por qué se las dieron? Pues eso es lo que quiero decir. Estoy confundido. No, usted no está confundido. Usted tiene miedo. ¿Ven? Queremos explicaciones, pero son cuestionamientos a la soberanía. Y para entender esa palabra soberanía del reino de Dios, es la fe de Dios dada a los creyentes. Cuando usted conoce su fe, usted conoce la palabra de Dios. La fe es predecible. A fulano le van a dar más, a sutano se lo van a quitar. Amén. Y recuerden este principio, el miedo y la fe no pueden habitar en la misma casa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Qué tremendo. Yo sé que quieren que continúe, pero ya es hora de tomar nuestro licuado de proteína, batido con proteína malteada y té. Amén. ¿Ven qué hermosa es la palabra del reino? Pastor, entonces, ¿quiénes son los fieles? Cuando se trata de iguales, allí hay más de uno. Cuando se trata de distintos, cada uno es diferente. ¿Cómo encontrar a dos fieles? Tienes que agarrar a muchos
y de ahí te van a quedar dos. Es como el oro. Agarra 1 tonelada de tierra, de lodo, y te van a salir 2 pepitas. La demás, ponte a hacer ollas de barro, ¿verdad? Entonces, cuando te encuentres a 2 iguales, es porque hay una palabra del reino que el Señor los identifica como fiel, 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 fiel. Son iguales. Es decir, ambos son fieles. Fiel, fiel. ¿Ven eso? ¿Ven esa parte? Ha sido fiel. Ahora, noten lo siguiente. Fíjense bien, esto quiero comunicarlo porque está el Espíritu de Dios señalándolo. La fidelidad del primer siervo no vale más en cantidad que la fidelidad del segundo siervo. Aunque el primer siervo haya tenido 10,000 monedas en total, más el extra, y el segundo siervo 2,000 más 2,000, en total 4,000. Ambos son fieles, pero no hay una fidelidad que valga 10,000, tampoco otra que valga 4,000. No. Ambos son fieles. Porque el Señor utiliza un término común. Dice, fieles en lo poco. Ahí está el término común. Fieles en lo poco. Amén. No hay un gozo de 10,000 y otro de 4,000. No hay una fidelidad de 10,000 y otra de 4,000. No, es fidelidad. A esos 2 hombres los puedes poner en mucho más y van a seguir siendo fieles. Amén. Vamos pues, fieles, pónganse de pie. Aleluya, dé un gran aplauso al Señor dándole gracias. Gloria a Dios por siempre. Amén. Amén. Aleluya.